El título del mensaje, para aquellos que les guste saber el título, aunque luego explicaré por qué ese título, algunos seguro que lo sacan ya, pero son muy listos, ¿no? Se llama La Cueva. Y a modo de introducción diré que obviamente vivimos tiempos muy agitados, muy complicados, no hace falta decirlo. Pero pensando en eso, si tuviésemos una máquina del tiempo, más volumen, una cosa mía. Ya no puedo más. Vale. No puedo gritar mucho. Entonces vivimos tiempos muy complicados, como he dicho antes. Pero si tuviésemos una máquina en el tiempo y viajáramos a distintos pasados, seguramente nos encontraríamos que era la misma situación. Siempre se vive en tiempos complicados. La historia de la humanidad nunca ha sido un remanso de paz. Siempre ha sido la historia de sus guerras. Y ciertamente la gran diferencia de ahora con otros tiempos es que ahora tenemos una inmediatez en las noticias. Nos enteramos de todo. Somos conscientes de cualquier cosa que suceda en cualquier lugar del planeta. Y estamos llenos de malas noticias. No porque no existan buenas noticias, seguro que existen, sino sencillamente porque las malas noticias abundan y tienen como más audiencia. Entonces el problema muchas veces, y eso lo noté claramente cuando la pandemia, es que si estás excesivamente atento a las noticias de aquí abajo, es fácil acabar súper deprimido. Hay un versículo en Lucas 21, Lucas 21, el versículo 25 son palabras de Jesús. Que dice lo siguiente. Bueno, dice que habrá señales en el sol, en la luna, en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán a la tierra. Angustias, confusión y una especie de colapso emocional. Y eso le puede suceder a cualquiera, no hace falta, incluso a los creyentes. Entonces, qué importante es para nosotros sintonizar con las noticias de arriba. Porque las noticias de arriba son radicalmente diferentes. Dios lo ve de otra manera. Si te das cuenta, en el versículo que le sigue a continuación, en el 27, dice que verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no sé si han comenzado a suceder, no lo sé realmente, erguíos y levantad vuestra cabeza. Entonces yo no sé cómo vienes hoy, pero ojalá salga erguido y con la cabeza levantada, que tengas expectativa. De todas maneras, el mensaje no trata de cosas futuras, no voy a hablar de eso. Es un tema que me encanta, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de este libro, evidentemente, que es un libro atípico, porque sus partes más novedosas tienen como mínimo 2000 años. Un libro que como mínimo fue escrito hace 2000 años y que para nosotros es nuestra norma de vida. Es un libro que habla de cómo una relación entre el ser humano y Dios fue rota y cómo Dios ha posibilitado que eso se recupere. Habla mucho y habla casi por los codos, en cada página habla de Jesús, habla de su muerte y habla de cómo nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Ahora, aclaro que seguir sus pisadas, que es lo que intentamos hacer todos los creyentes, seguir sus pisadas no me libra de tener problemas, no me convierte en un Superman. Dios no me hace vivir en una burbuja, en donde nada me afecta.
Por el contrario. Y ahí viene muchas veces la perplejidad del creyente. Seguir sus pisadas me mete en problemas también. Y me doy cuenta que el viento, la tormenta, el río, me azota igual que a los demás. Exactamente igual. No hay diferencia. Entonces, Dios como buen padre sabe que sus hijos tienen que enfrentar la vida. No los superprotege. Y en la vida va a pasar de todo. Pero uno aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a caer y a levantarse. Y eso realmente es la vida cristiana, en muchas partes, ¿no? Entonces, cuando pasan todas estas cosas a nuestra vida, lo normal es hacerse preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué ese vecino que es tan malo le va tan bien en la vida y a mí no? Y sabe, hacerse preguntas es una cosa muy saludable. Cuando tú lees la Biblia, creo que lo ha comentado Silvia, lo normal, porque hay cosas que no entiendes, es que te hagas preguntas. Si tú lees los salmos, están llenos de preguntas. Y hacerse preguntas es saludable. En nuestra conversación evangélica normal usamos mucho el amén. Y el amén significa así sea, pero muchas veces parece que amén es asumir que todo está bien. No. Los salmos, que fueron escritos por gente piadosa, tienen preguntas irritadas, enojadas, enfadadas. Porque somos como somos. No, hay cosas que no entiendo y tengo que preguntar a Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Entonces, amén no significa no hacer preguntas. Había un físico, ya lo conté una vez, un físico que ganó el premio Nobel, un judío de origen polaco. Y le preguntaron, ¿cómo llegaste a ser científico? Dice, por mi madre. Dice, ¿por su madre? ¿Era científica? Dice, no. Mi madre era ama de casa, pero cada vez que llegaba de la escuela me preguntaba, ¿has hecho alguna pregunta inteligente a la profesora? Todos los días me preguntaba lo mismo. Entonces le aprendió a preguntar y qué bueno. Llegó a ser científico, ganó el premio Nobel. Cuando le preguntaron a Sócrates cuál era el legado que había dejado, él dijo, enseñar a la gente a preguntar. Entonces el cristiano es alguien que tiene que preguntar. Tiene que preguntarse muchas cosas. ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas? ¿Por qué creo? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? Jesús dijo que uno de los requisitos para el reino de los cielos es ser como un niño. ¿Sabes que un niño pregunta? Sí lo sabes. A un filósofo le preguntaron quién le hacía las preguntas más difíciles y dijo, los niños de 5 años. Entonces es bueno preguntarte. Es muy bueno preguntarte. No solamente el libro habla de Jesús, habla del futuro, habla de cómo fuimos creados. El libro habla de ti y de mí. Este libro, escrito hace tantísimos años. Dice en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne, qué interesante, los pensamientos y las motivaciones del corazón. Es como un foco que entra en tu interior. En Jeremías 17,
versículo 9, dice, engañoso es el corazón y malo o perverso, ¿quién lo va a conocer? Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, no según su creencia, no según su denominación, sino según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el Señor claramente nos conoce. Este libro es como un tratado de psicología. La psicología, no sé si lo saben, es una ciencia relativamente nueva. Surgió a finales del siglo XIX. Intenta describir lo que sucede aquí en nuestro interior. Entonces la psicología dice que tenemos rasgos psicológicos que nos diferencian unos de otros, igual que tenemos rasgos fisiológicos, físicos. Somos más altos, más bajos, orejas más grandes. Hay rasgos psicológicos que nos diferencian. Y siempre se ha pensado en cómo somos, cómo surge eso. ¿Cómo surgen esos rasgos? Y a principios del siglo XX algunos dijeron, bueno, seguramente es el ADN, la herencia genética, y es verdad. Yo muchas veces me veo haciendo cosas que hacía mi padre. Yo cuando me afeito, digo, yo pongo las caras que ponía mi padre. Lo vi y se me quedó. Otros dicen que no, seguramente es el medio donde te desarrollas, donde vives. No es lo mismo nacer en una chabola que vivir en una mansión. Es la educación que recibes. Y también tienes razón, las dos cosas. Pero ni la herencia genética, ni el medio en el que vives son determinantes. ¿Y qué es lo determinante? Eso te lo voy a decir luego. ¿Qué es lo que es determinante en tu personalidad? ¿Qué es? Entonces hay una historia, de ahí surge el título, que está en Primera de Reyes 17. Y es la historia de Elías. Elías era un profeta muy peculiar. Su aparición de pronto surge en el capítulo 17 y el tipo va directamente a hablar con el rey Acab y le predice 3 años de sequía a causa de su maldad. Y Dios mismo le dice, mira, escóndete en un arroyo de Kerit, escóndete allí. Entonces allí es alimentado por unos cuervos que le traen todos los días puntualmente el pan. Qué bueno. Antes que existiera Amazon, ya venían los cuervos y le traían pan. Y más adelante le dice, mira, quiero que vayas a Sidón, que era una región, no pertenecía al pueblo de Dios. Vayas allí, que una viuda te va a sustentar. Pero Dios no le contó todo exactamente. Porque cuando él cambia el cuervo negro por una viuda de negro, resulta que la viuda estaba en las últimas. Si llega a tardar un día más, se queda sin viuda. Estaba a punto de matarse, de morirse. No tenía nada en la casa. ¿Cómo es posible que ella me sustente? Y luego, hablando con ella, él entiende el plan. Y la historia, sí, es muy interesante, la continuáis leyendo. Luego, más adelante, hace un desafío contra 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Asera, 850 sacerdotes, que dice que comían en la mesa de Jezabel. No comían junto a ella, pero eran mantenidos por Jezabel. Jezabel era la esposa malísima de este rey malo. Y sabemos la historia, sabemos que salió bien la cosa. Triunfó, luego vino la lluvia, perfecto. Pero ¿cómo cambia la cosa?
En el capítulo 19 se nos dice lo siguiente. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían muerto todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no te corto el cuello, más o menos. Parafraseando. Viendo pues el peligro, Elías no esperó a que Dios le dijera escóndete. Dice, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y se sentó debajo de un árbol y dijo, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Se puso el tipo a llorar, deprimido. Qué raro. Un tipo que ha estado ahí, triunfando, y de pronto entra en modo pánico. Y dice que se quedó dormido. Y este pasaje me llega mucho, porque dice que luego vino un ángel. Dios cómo trata con Elías. Le manda un ángel. Qué bueno. Y el ángel traerá una revelación tremenda, ¿no? Yo me imagino los ángeles como vino con María, como vino allí cuando estaban los pastores. ¿Traerá algo? No. El ángel se puso a cocinar. Es raro, ¿no? ¿Y sabes de qué me habla de esto? Porque el ángel despierta a Elías, le dice, come. Me habla del trato de Dios. ¿Sabes? A Elías no le hacía falta grandes palabras. A Elías le hacía falta una buena comida y descansar. Estaba en modo pánico. Estaba asustadito. Y nosotros, yo no sé tú, pero yo entro a veces en modo pánico y se me va la fe por los poros. Me entra el miedo, una letra que no pueda pagar, cualquier cosa, un toque de Hacienda. No sé, pero empecé a entender a Elías. Y entonces Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y resulta que cuando mi cuerpo está mal, afecta a mi alma y a mi espíritu, a mi relación con Dios. Y a la inversa ocurre lo mismo. ¿Cuánta gente que no es irritable o amargada tiene problemas de úlcera? Es decir, somos un todo y a Dios le interesa todo. Le interesa nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Los filósofos de la época de Jesús decían que el alma era lo importante y estaba encarcelada en el cuerpo. Entonces el cuerpo había que fustigarlo, aborrecerlo. Pero Dios no es así. Tu cuerpo tienes que amarlo y cuidarlo. Y a veces en la vida cristiana, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido esas costumbres monásticas o tradiciones que se flagelaban la gente. Y a veces eso perdura en nuestra vida. Hoy, en pleno siglo XXI, si nos flagelamos, si sufrimos, parece que alcanzamos un poco más al Señor. No. Dios trata a Elías con sumo cuidado. Le da de comer. Le hace una torta allí en las ascuas que tendría que estar buenísima. Era un ángel. Era como un chef de estos buenísimos. No estaría mala. Bebe y se echa a dormir otra vez. Qué bueno. Yo creo que Dios nos trata así. A veces nosotros pensamos en cosas muy espirituales y solo nos falta comer y descansar, tomar una pausa, respirar, darnos cuenta de la vida que tenemos. ¿Sabes? Porque tenemos una vida fuera de aquí. La psicología, que trata de averiguar cómo somos, yo recuerdo mi experiencia con el psicólogo
la única que he tenido, fue con uno de mis hijos. Era un psicólogo cristiano. Para nosotros tenía que ser cristiano. En aquella época lo veíamos así. Que bajaba de Cataluña, iba a distintas ciudades y se tiraba aquí a lo mejor un fin de semana y atendía a distinta gente. Venía cada 2 meses. Entonces nosotros llevamos a nuestro hijo allí al psicólogo. El niño aparentemente no hacía ni caso. El hombre hablaba, el niño que hablaba. Nosotros nos sentamos allí y estábamos encantados. Digo, yo no sé si al niño le estará viniendo bien, para nosotros nos viene de perla. En serio. Era David Solá, ya fallecido. Y nosotros, fabuloso. En aquel tiempo, no sé ahora, yo creo que en aquel tiempo sobre todo, era un estigma ir al psicólogo. Estaba mal visto un cristiano ir al psicólogo. Es decir, un cristiano puede ir al médico, te curen el cuerpo, pero al psicólogo, por favor, estarás mal en el Señor. Pero yo recuerdo que a veces nos cruzábamos en el ascensor, porque era en una iglesia aquí en Betel, y tú veías a otro paciente que la creyente lo conocía y se ponían como de vergüenza. Nosotros no, porque al fin y al cabo llevamos a nuestro niño, ¿qué más da? Bueno, resumiendo, esa es mi experiencia con el psicólogo. Ya no he ido más, no sé si iré más, a lo mejor sí, quién sabe. Y qué cosa, ¿no? Entonces, todo eso, como al niño le vino de perlas. Le dio unas pautas y hasta el día de hoy. Porque era un problema que tenía y no era pequeño. Le dio unas pautas y fenómeno, ¿no? Entonces, Dios trabaja así. Yo me imagino al Señor, y por eso cuento esto, como un gran psicólogo. Y claro, yo, aparte de la experiencia que tuve, que fue pequeña, yo me imagino, yo veo muchas películas y pues me imagino cuando el hombre se sienta en el diván y le cuenta su vida. Nosotros cuando venimos al psicólogo, en este caso al divino, pues obviamente el psicólogo nos pregunta cosas y le contamos. Y le contamos y abrimos nuestro corazón. Y Dios es así. Y Dios no hace muchas preguntas. Dios espera que tú hables y te escucha atentamente. Entonces venid al Señor. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, no felices, no. Trabajados y cargados, no libres de preocupaciones, trabajados y cargados, con traumas. Y yo te voy a hacer descansar. O sea, abrir el corazón al Señor, que no tiene... Él sabe todo, es una liberación. Entonces el Señor trata con nuestra vida. Entonces hay una terapia. Este mensaje surge, o entiendo un poco mejor a Elías, un poquito. Surge porque yo en marzo cojo una gripe A, creo que es A, y en esa gripe yo permanezco 15 días en modo ameba. Modo ameba significa que no hago nada, no tengo fuerza, no tengo ganas, no leo Biblia, no oro, no busco a Dios. Modo ameba. Me acuerdo que Pedro me llamó un día para compartir, digo, tengo menos Biblia que una mezquita. Y yo, ahora no. Estaba así, hecho polvo. Porque era una especie, que me dijeron que no era COVID, pero me quedé sin fuerza y es muy similar al COVID. Pero Dios sabe cómo estás. Dios sabe cómo estás. Y qué bueno. Porque Dios te ve tu problemática y no te está dando. Entonces, a veces, y no lo hemos leído, una vez que Elías se repuso,
Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el Sinaí, aquí pone Monte Oreb, pero es el Sinaí, y se metió en una cueva. Entonces, a veces pasa y sucede con cierta frecuencia que nos metemos en cuevas. Pueden ser cuevas emocionales, cuevas de cualquier tipo. En la cueva hay mucha oscuridad, no se ve gran cosa, es un refugio y parece que ahí estamos seguros. Y Elías parece que hizo algo muy espiritual, porque se fue a la cueva, 40 días caminando y 40 noches. A diferencia de cualquier psicólogo, y gracias por los psicólogos, Dios es un psicólogo que promete no una pequeña reparación, sino promete una transformación. Y eso lo puede hacer Él. ¿Y cómo lo hace? Pues Él tiene un método muy interesante, que Él nos ve falto de vitamina. ¿De qué vitamina? La vitamina A de amor. Y Él nos da, no sé si chute la palabra, pero nos da inyecciones de amor. Porque de tal manera amó Dios a ti. Entonces, ¿sabes? Él tiene la facilidad de convertir a los patitos feos en cisnes, de convertir nuestra charca y nos da alas para volar a otro sitio. Eso es lo que hace. Entonces Dios ha puesto en nuestras manos forjar nuestra personalidad, cambiar. La vida cristiana consiste, creo yo, en que vamos a ser transformados. ¿Pero cómo? Dios no lo hace con la varita, lo sabemos, llevamos aquí muchos años, no somos nada especial. Dios lo hace con tus decisiones. Porque si Dios, dice, el que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Pero yo tengo que entender cómo anda Dios. Dios es más natural que nosotros. Dios no es tan estirado, no es tan cuadriculado. Dios es muy natural. A Elías le dio de comer. Nosotros le habríamos dado un sermón. Arrepíntete, como hicieron los amigos de Job. Yo recuerdo muy mucho a dos hermanas que cuando estaba en ese modo ameba, me enviaron sendos mensajes de apoyo. Me acuerdo de eso. Porque Dios es así, Dios te apoya y te anima. Y le di las gracias personalmente. Entonces, las decisiones que yo hago modifican mi conducta. Yo elijo, como creyente, seguir las pautas divinas. Entonces puedo elegir ser simpático o ser borde. Puedo elegir ser envidioso o alegrarme de que a uno le vaya bien. Puedo elegir ser como José en el pozo o ser José de los sueños. Puedo elegir ser el hijo pródigo o ser como el hermano mayor del hijo pródigo. Nosotros vamos tomando decisiones cada día porque queremos modificar nuestra conducta. Queremos ser transformados. Y eso depende muy, muy de nosotros, ¿no? Jesús, una de las cosas que propuso, yo nunca lo había dicho esto, pero propuso que fuéramos felices. Cuando tú lees las bienaventuranzas suenan extrañas en cualquier época, entonces y ahora. Porque ser feliz no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús. Ser feliz en esta sociedad significa tener mucho
viajar mucho, ir a muchas fiestas, ser muy reconocido, ser muy amado. Pero Jesús dijo, bienaventurados, felices, los pobres en espíritu. No de espíritu, en espíritu, que significa ser dependientes de Dios. Bienaventurados los que lloran, que significa ser sensible con la gente. Bienaventurados los mansos, que significa que yo no voy a imponer mi autoridad sobre otros. Bienaventurados los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces Dios propuso que fuéramos felices. A mí me encanta siempre un libro, sobre todo el título y la historia también es muy interesante, un libro de testimonio que decía la gente más feliz de la tierra, que eran los creyentes. Pero a veces los creyentes no es la gente más feliz de la tierra, porque no estamos haciendo a veces una imagen tan distorsionada de lo que es ser cristiano. Estamos tan metidos en la cueva que no llegamos a entender el trato de Dios. Entonces Él siempre nos da pautas para ser feliz, para ser un creyente saludable. Y yo creo que para ser saludable yo tengo que aprender cómo salir de la cueva. Y no sé si estás en una cueva o en media cueva o está fenómeno. Según este pasaje, para salir de la cueva tienes que agarrarte a una palabra de Dios. Dice en el versículo 9, y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Que suena extraño, después de 40 días y 40 noches, que el Señor le pregunte eso, pero no es porque no lo supiera, el Señor sabía qué hacía allí. Pero no era parte de la voluntad de Dios. Entonces Él le pregunta, ¿qué haces aquí? Y es una pregunta que seguramente descolocó a Elías, pero Elías tenía un discurso preparado, dice, he sentido, y además muy espiritual, he sentido un vivo celo por las cosas de Dios, por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado para tus profetas y yo he quedado. Y suena muy espiritual, pero no es verdad. De lo único de todo esto que ha dicho, que luego repite más adelante en el versículo 14, parece que lo tenía aprendido de memoria, y esas son nuestras argumentaciones con Dios muchas veces. Hacemos esto por esto y por esto. Pero el Señor siempre nos pregunta, ¿qué haces aquí? Y lo pregunta para que yo me haga preguntas y yo me replantee si estoy haciendo lo correcto o simplemente me estoy metiendo en una cueva donde nadie me molesta, donde quedo bien, donde soy un figurita, soy espiritual. De todo lo que dice aquí Elías, la única verdad sincera es que me buscan para quitarme la vida. Y a veces reaccionamos por el miedo, por la falta de fe. Entramos en modo pánico. Lo segundo es entender que Dios muchas veces no tiene nada que ver con lo que imagino de Dios. Dice aquí en el pasaje que Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y llegó un viento enorme. Pero dice que el Señor no estaba en el viento. Llegó un terremoto y tampoco estaba en el terremoto. Llegó un fuego y tampoco estaba en el fuego. Entonces imaginamos a Dios de una manera, creemos que Dios va a funcionar de una manera y Dios nos sorprende, siempre nos va a sorprender. Porque estaba en una brisa suave. Y lo tercero que te hace salir de la cueva es saber que tienes una tarea. Y Dios le dijo, ve, vuélvete por tu camino y vuelve a comenzar.
Si todo lo que has hecho, los 40 días, y meterte en la cueva, no tiene sentido. Elías dice que era una persona con pasiones semejantes a las nuestras. Tenemos los mismos problemas, las mismas cosas, los mismos miedos, actuamos de la misma forma. Entonces, yo hay cosas que he aprendido en el estado ameba. Cuando yo estuve 15 días o 20 días, mi mujer soportándome y yo sin ganas de comer, sin ganas de hacer nada, sin ganas de salir, sin ganas de pasear, sin ganas de hablar, yo he aprendido unas cosas. Te lo voy a comentar rápidamente. La primera cosa que he aprendido es que a Dios no le tengo que impresionar. Dios ya conoce mi vida, sabe lo que soy. A Dios no le tengo que impresionar. Es más, Dios conoce mis defectos, pero conoce mis virtudes también. Y Dios ha apostado por ti. Pero fíjate, no para que seas suplente de alguien, apostó por ti. Entonces, saber eso, saber que el amor de Dios es muy especial, muy único, es hacia ti, no es un amor, amo a la humanidad en general, no, es hacia ti. Eso lo sabía, pero ese tiempo lo aprendí mejor. Segundo, Eclesiastés 9:9. ¿Tú te la sabes, Pedro, ese? Eclesiastés 9:9. Muy sencillo. Porque se lo he leído. Goza de la vida con tu mujer. Todos los días de tu vida. Si estás soltero o viudo, el sentido es el mismo. Goza de la vida con la persona que tengas al lado, con los que te rodean. Esto es muy básico, pero se nos olvida. Se nos olvida. Igual vale para la mujer, goza de tu marido. Todos los días es la recompensa que tienes por tu trabajo, por estar aquí. Pero si no te das cuenta de esa verdad, si dejas pasar el tiempo y no cuidas aquello que tienes al lado, te aseguro que es un mal negocio. El Señor no nos enseña eso. Ese no es el negocio de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Pero no vas a amar a tu mujer que está a tu lado, no vas a amar a tu marido que está a tu lado, no vas a amar a tus hijos que están a tu lado. Eso es básico, fundamental, porque la vida, y es la tercera cosa que aprendí, fíjate ahora a esta altura, la vida es muy rápida, no sabemos cuál es el último día. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer y agradecer. Un desayuno, mirar un amanecer, una risa, ver una película, hay 500.000 cosas, unas tapitas. Hay mucho. Porque Dios quiere que seas feliz. ¿Y por qué querrá Dios que seamos felices? Yo antes siempre hubiera dicho, hace unos años, Dios quiere que seamos santos. Y sí, también. Pero ¿sabes que santo y feliz es lo mismo? Si uno es santo, como nosotros entendemos, tiene que tener fe, esperanza y amor. ¿Eso qué significa? Fe, confianza, esperanza y amor, es que eres feliz. ¿Por qué querrá Dios que seamos felices? Porque cuando Él nos pide invertir nuestro talento, invertir nuestro talento en lo que somos. Y si somos personas infelices, y hay muchos creyentes que igual no llevamos una vida saludable, si somos personas infelices, no alegres, no contentas, que no amamos a nuestra pareja, que no amamos a la gente, ¿qué vamos a dar? ¿A quién vamos a impresionar?
La gente necesita de ti como eres. Siéntete amado, querido, aceptado. Así empieza la terapia del Señor. Para que vivas una vida correcta, que seas feliz. Aprender a ser feliz no va en contra de hacer la voluntad de Dios, en absoluto. No han dado una imagen de que el cristiano es alguien que se flagela, que va triste por la vida. ¿De qué? El cristiano debe andar como Jesús. Y Jesús disfrutó la vida. Jesús, cuando habló de la felicidad, entendía que sus vecinos, sus amigos, donde vivía, la felicidad era complicada. Porque la gente no tenía seguridad social, no tenía paro. Trabajaba para el día a día. Si no trabajaban, no comías. Felicidad en medio de la adversidad. Felicidad que no puede ser quitada, que no depende de las circunstancias. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y que veamos. Entonces esas cosas aprendí. Creo que fue un buen aprendizaje. 15 o 20 días ahí en Ameba, pero Dios me ayudó. Yo no sabía que Dios me ayudaba, pero Dios me ayudó. Vamos a acabar con una frase de Neruda, un poema. Porque todos los seres humanos tenemos los mismos deseos. Todos queremos cambiar, todos queremos ser mejor. La suerte es que el cliente tiene además promesas que puede aplicar a su vida. El poema dice así: queda terminantemente prohibido no sonreír a los problemas, el que sea. No luchar por lo que quieres. Abandonar todo por miedo. No convertir en realidad tus sueños. Queda terminante prohibido eso. Así que ve a la terapia del Señor, escucha su voz, como dice el cantar de los cantares: muéstrame, paloma, tu rostro. Tú que estás escondida en los escarpados parajes, ahí en la peña, hazme oír tu hermosa voz. Damos gracias al Señor. Amén, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque entiendo que tú quieres que seamos felices, que vivamos esta vida que tú nos das, hermosa, preciosa, y más con tu compañía. Podemos decir como el salmista, Señor, que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendice a tu pueblo, ayúdanos a salir de nuestras cuevas particulares, ayúdanos a andar en tus caminos, a buscarte, a amarte con todo el corazón, a sentirnos satisfechos de lo que eres, de lo que somos. Gracias, mi Dios, por todas las cosas, por las personas que nos rodean, por esta congregación. Ayúdanos a empatizar con los que tienen problemas, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar cada día, a no refugiarnos en ti, sino a salir valientes, Señor, en esta vida. Te necesitamos, Dios, cada día, Señor. Necesitamos de tu terapia, de tu apoyo y escuchar de tus preguntas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.